Saludos cordiales y bienvenidos una ocasión más a estas charlas de FacMac que con tanta ilusión hacemos prácticamente de manera semanal Juan y yo, que soy Alf, el responsable de FacMac. Hoy tenemos aquí a alguien que sabe, no os digo más en qué nivel vamos a quedar Juan y yo, pero hoy vamos a hablar de domótica, como bien sabéis, entre muchas otras cosas, porque luego los caminos del podcast son inescrutables, pero hemos traído aquí a Carlos Sauquillo, que es un especialista en domótica, que además es el autor del podcast Domótica Compatible y que, pues como ya sabéis, a Juan le gusta esto de la domótica y yo, como soy más antiguo, pues con un mando a distancia voy tirando. Pero, y si no, una llave metálica, joder, esa no te la hackean, pero vamos, la puedes perder, te la pueden robar, pero no te van a meter dentro un virus que luego haga que se hunda el mundo. Así que vamos a empezar esta charla a ver qué cosas nos cuenta Carlos, que hemos hablado de domótica, pero que podríamos hablar de muchas otras cosas, como de entrenar para ir corriendo hasta donde queráis. O, joder, por cierto, hago un inciso. Hoy me han hablado de una carrera que hay por Cercedilla de 100 y pico kilómetros que se empieza por la noche y se acaba, cuando acabes, al día siguiente. O sea, hay gente hay maneras muy curiosas de morir y la gente las practica. Y, o sea, que se corre toda la noche, que por Cercedilla, por la montaña madrileña. Y luego, además, también podríamos hablar de más cosas. Para que luego Juan me regaña porque dice que me enrollo más que las persianas esas electrónicas que se controlan con la domótica. Pues de eso vamos a hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan, Carlos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a las charlas de FacMac. Muy buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes de empezar a grabar he advertido a Carlos, cuidado que a Alf le gustan las introducciones largas. Y bueno, yo creo que se ha venido arriba, dice, voy a ganármelo. Era importante dejarte bien, que vean que no mientes. Y es que además te has sacado hasta no sé cómo era, unas carreras, unas corridas, o que por la noche en Cercedilla. Una cosa es que lo mío sea largo y otra cosa es que ya directamente entre, ¿sabes? No, es que me han contado hoy, el hombre que me lo ha contado estaba flipando de que salían el viernes y que salían a las 11 de la noche y están corriendo toda la noche para acabar al otro lado de la montaña. Esto no es porque sí, 100 y pico kilómetros, ¿eh? Esto que dice Alf no es porque sí. Es porque nuestro invitado, Carlos Sauquillo, aparte de la comodidad de darle al botoncito o decirle a Siri que le haga cosas, también corre. O sea, por un lado descansa y por el otro lado se cansa. ¿No, Carlos? ¿También te dedicas al tema del deporte y de correr? Cuenta. A ver, sí. O sea, aparte del blog de domótica, también tengo, te iba a decir con más, pero está por ahí David Isasi. Lo que pasa es que cuando participa, una vez cada 3 meses da señales de vida. El podcast de Corriendo a Nueva York, que pertenece a la red de Emilio Cano, de Milcar FM, y ahí, pues vamos contando entrenamientos de cara a correr la siguiente carrera, la maratón o lo que sea. Yo ahora estoy contando mis entrenamientos para correr la maratón de Valencia, ahora el primer fin de semana de diciembre. Pero sí que es verdad que hay carreras de esas muy locas que decíais, hay una que es Madrid-Ávila, o sea, salen por la noche también de Madrid, de Plaza Castilla. Sí, y pues la estoy mirando aquí, Madrid-Segovia, 100K. Madrid-Segovia, sí, o sea, por las vías pecuarias del Camino de Santiago. Sí, de hecho, cuando pasan por aquí, yo vivo en Tres Cantos y cuando pasan por Tres Cantos voy ahí al habituallamiento, siempre pasa algún conocido, estoy ahí un rato colaborando y es de noche. Vamos a ver, Carlos, todo lo que consigues vaguear gracias a la domótica, el no tener que levantarte del sofá para apagar la luz, luego vas y te cansas y lo gastas en correr por ahí. Tal cual. Es así. O sea, me levanto todos los días prontísimo para correr por ahí, es verdad. Pero no te saldría, me vas a cuenta, levantarte a apagar la luz con la mano. Claro, contar pasos, como hace todo hijo de vecino. Que salir a correr. A los 10.000, claro. Yo no sé si el negocio sale bien, ¿eh? No sé, pero bueno. Oye, y en la introducción de Alf también ha venido a decirnos que pues es un señor mayor, sabemos los que lo conocemos del podcast y de la web, que es un señor mayor. Él montó la web cuando era en papel, la web de FacMac era en papel, la piedra, concretamente, la tallaba yo cada mañana.
Y entonces nos ha venido a decir como que el tema de la domótica le queda muy moderno para su edad. Y entonces, pues esto nos viene perfecto porque así nos podrás explicar para todos. Porque, ilústrame. Claro, Carlos tiene un podcast que habla solo de domótica compatible. Y, claro, sus oyentes pues saben ya mucho de domótica, pero los oyentes de FacMac pues habrá que sí y habrá que no. Claro. Vamos a empezar por el título. ¿Qué quiere decir domótica compatible? ¿Hay domótica que no es compatible? A ver, domótica compatible significa que era algo mucho más, cuando empezó era mucho más doméstico, o sea, ya había servicios por ahí, o sea, te podías hacer una instalación de domótica en la casa, que lo hemos visto igual desde, yo qué sé, desde los años 90, que tenían las persianas ahí con un botón y cosas así, pero eso era una domótica más industrial, por decirlo de alguna forma, utilizaba protocolos propietarios y cosas así. Y hace unos años, aproximadamente, yo qué sé, unos 10 años o así, empezamos a ver una domótica pues mucho más doméstica, con dispositivos que estaban al alcance de cualquiera. O sea, Apple se abrió con la aplicación Casa y a HomeKit, la gente la gente de Amazon con los Echo Dot y demás también podían controlar algunas cosas, y al final pues vimos eso, como un montón de dispositivos que antes eran carísimos y muy propietarios, pues llegaban a la casa y podías ir haciendo cosas con ellos. Por eso lo de compatible, o sea, porque podías juntar varios entornos, varios ecosistemas dentro de la misma casa sin problemas. Entonces, quiero ir un pasito atrás. Si hay alguien que nos esté oyendo no sabe lo que es esto de domótica, podríamos decir que esto de domótica es automatizar cosas de la casa, que se encienda la luz sin que toques el interruptor o que se suba la persiana. Danos algunos ejemplos de lo que es domótica para el que no sepa lo que es domótica. Eso es. O sea, antes decías que se apague la luz sin levantarte del sofá. Bueno, eso se puede hacer, efectivamente, o puedes tener un botón... Los mandas a los niños. Eso es. Era la domótica antigua. Eso es. Claro. Lo que es el mando a distancia, vete y apaga. Pues ahora hemos cambiado al niño por un sistema electrónico, ¿no? Eso es, o sea, empezó todo esto con unas pequeñas automatizaciones. Tú podías tener pues una bombilla inteligente, y a esa bombilla inteligente te ponías, pues no sé, una programación para que se encendiera por la mañana, se apagara por la noche y cosas así. Podías tener también un botón inteligente, de manera, yo cuando apriete este botón que se enciendan todas las luces de la casa, y cuando la apriete otra vez que se apaguen todas de golpe, cosas así, ¿no? Y por supuesto podías hacerlo tanto desde el asistente de voz, con el altavoz que tuvieras, con Alexa, con Siri o con lo que sea, y desde el móvil. Siempre desde el móvil siempre has podido acceder a todo esto. Pero yo creo que lo bonito de esto es, como digo siempre, hacer que la casa reaccione sola. O sea, que si estamos todos en casa, es de noche, pues estupendo, las luces están encendidas y demás, pero si de repente nos vamos todos a cenar por ahí, toda la familia, y salimos de casa, pues que las luces se apaguen. Y cuando estamos volviendo a casa, si es de noche y hace falta que se enciendan las luces porque estamos acercándonos a casa, pues que se enciendan, ¿no? O sea, todo eso sin necesidad de coger el móvil o decírselo al asistente o ir dando gritos por la casa ni nada de eso. O sea, que todo automático. No que el niño vaya a encender la luz cuando le mandes, sino que el niño ya sepa que tiene que ir a encender la luz antes de que se lo mandes. Eso es que podría hacerlo porque tengo 4 hijos, ¿eh? O sea, fíjate si tengo mandos a distancia. Ya. Luego le puse al explotador. Hay una automatización que te has aprendido bien, ¿eh, Pillín? Oye, qué tío. Cuando yo estudié la carrera y se hablaba de esto de la domótica y tal, en aquellos tiempos se hablaba de que para tener domótica tenías que pasar unos cables, unos buses, KNX o algo así, ya no me acuerdo bien. O sea, que para tener una casa domótica te tenías que gastar una pasta. Y había que hacer una instalación, no podías tener que pasar cables. Todo eso ha pasado a la historia, ¿no? Sí, de hecho KNX era el protocolo que se utilizaba entonces. Ahora aún se sigue utilizando. Hay veces que te vas a comprar una vivienda nueva y te dicen, no, y tiene domótica, y están utilizando aún ese bus cableado, por decirlo de alguna forma. Pero el problema de eso es que, primero, que era propietario, ese KNX, había una empresa que lo tenía patentado detrás, que si esa empresa desaparecía, pues te quedabas un poco vendido, y después que no podías ampliar fácilmente. Tenías que volver a llamar a la gente que te lo había instalado y decir, oye, mira, es que ahora quiero esta ventana que en su momento no la teníamos con una persiana automatizada, pues quiero automatizar la ventana. Entonces estabas ahí un poco más atado a ese ecosistema. Cuando empezaron a llegar los dispositivos, pues eso, compatibles con Alexa, compatibles con la aplicación de Apple, con HomeKit, con el ecosistema de Apple y demás, pues claro, eso te facilita mucho, porque puedes comprar dispositivos todas las navidades, puedes ampliar la domótica de tu casa fácilmente. Y te lo instalas tú solo sin llamar a nadie.
Sí, los dispositivos normalmente se emparejan o por Bluetooth o a la red Wi-Fi o utilizando otros protocolos como Zigbee y Thread, que si queréis luego hablamos un poco de eso, pero siempre de forma inalámbrica, o sea, cableado ya hay muy poquito. O sea, ya ahora te quieres poner una persiana, como hemos dicho, automática y no tienes que pensar que tienes que tirar cables para conectar las instrucciones, al menos, para darle instrucciones. Al menos para esta parte no. Si ya tienes una persiana motorizada, estas que tienen un pulsador para subir y bajar, directamente detrás del pulsador metemos un relé, que lo que hace es pues eso, enviar el pulso eléctrico o no, y ya está, muy sencillo todo. Y además que no haces una inversión de golpe, como tú has dicho, sino que la puedes ir haciendo poquito a poco. Ahora pongo una bombilla, ahora pongo una persiana, y con los meses ir construyéndolo. ¿Cuánto tiempo llevas con esto de la domótica? Pues yo creo que cerca de 10 años ya. O sea, ¿Qué te hizo lanzarte? Muchísimo. ¿Qué te hizo empezar con esto? Pues empecé porque tenía una caldera aquí en casa que era una caldera manual. Entonces, pues eso, vivo en la zona norte de Madrid, aquí en invierno por la noche refresca, y esta caldera pues tenías que levantarte tú hasta el botón para encenderlo y apagarlo. ¿Y qué pasa? Que por las noches había veces que cuando te acostabas hacía mucho frío, entonces llegabas y encendías la caldera y cuando llevabas 5 horas en la cama decías, madre mía, estoy sudando aquí, esto no para nunca, y tenías que volver a la galería donde estaba la caldera a apagarla, ¿no? Con el botón físico. No. Y eso era un lío. Entonces, claro, hace 10 años los niños eran muy pequeños y no los podía mandar. Claro, no claro, me sabía mal que bajar. Pues no, claro. Me sabía mal. Y dice, o aprendo domótica o lo llevo crudo. Tal cual, tal cual. Y empezó todo así, o sea, con un enchufe inteligente que lo único que hacía era darle corriente o no a la caldera. Y eso ya se podía manejar desde el teléfono móvil, estando pues eso, en la habitación, en la cama donde estuvieras. Yo creo que empecé en 2018 con la típico kit de luces de Philips, que era el controlador, digamos, y 3 lucecitas. Y ahí esos fueron mis comienzos y pues ahora 7 años o algo así. O sea que... Yo tengo en mi mesilla de noche tengo una bombilla de esas que tú decías al principio de El Gato, que ya ni siquiera se llama, o sea, ya ni siquiera las comercializa El Gato. Sí. O sea, ¿qué le pasó al gato? Me la mandaron para que la probara. Bueno, todavía estará por ahí la revisión en FacMac y desde entonces todavía la uso. O sea, que debe tener, no sé, 10 años, 15 años esa bombilla. Pero, Alf, ¿te convenció o no te convenció la domótica? Porque si solo te has quedado con una bombilla... Pues no... me he quedado con esa bombilla, sí. O sea, no, a mí no me compensa. Soy demasiado tocino para ponerme a estudiar a ver cómo se hacen las cosas. A mí o viene alguien y me dice, mira, esto cuesta esto, te lo hago. Vale, pues venga, lo hacemos. Pero yo, por mis propios medios, ponerme a hacer eso, que una persiana, me voy a poner a desmontar una persiana y a ponerle un motor para luego ponerle debajo un... Bueno, es que le doy al botón y se sube la del vecino, seguro. Alf, tienes que empezar a escuchar un podcast que se llama Domótica Compatible. Si soy yo el que no soy compatible. Sí, la domótica lo será, pero yo reconozco mis limitaciones y cuando se sortearon las de tecnología yo no fui dotado, chico, yo qué quieres que te diga. Bueno, y entonces, hoy en día, vamos a ver, una persona que no sabe nada de domótica, por ejemplo, de la vida. No señalamos a nadie, no señalamos a nadie. Venga, me voy a poner en el mundo de la domótica. ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde irían los tiros? ¿Cómo le dirías comienza? ¿Qué errores debería evitar? A ver, ¿qué te parece? Videoportero. Yo creo, fíjate, de esas creo que es lo más cómodo. Ahí sí que creo que todo el mundo le saca partido a un videoportero. Sí, a ver, no tener que levantarte a abrir la puerta. Lo del videoportero está bien, pero si vives en un edificio se te complica un poco la cosa, porque claro, sí, ya tienes ahí, si vives en una casa, en un adosado, claro, o sea, en un adosado, en una casa, pues es fácil. Aún así, el videoportero, la instalación tampoco es tan sencilla, ¿eh? No es quitar el que tienes ahora y poner otro, porque lleva corriente de 220 y normalmente llega a 12 voltios solo a los videoporteros estándar de toda la vida. O sea, hay que hacer ahí cosillas, pero bueno, sí que es verdad que eso funciona muy bien, porque además puedes ponerle incluso que reconozca caras hoy en día. Entonces llega ahí un familiar, alguien de limpieza o algo así y directamente abre el portal. O sea, eso puede estar interesante. ¿Los modelos de gama alta o es algo estándar ya en...? No, es estándar del protocolo. O sea, HomeKit, por ejemplo, ahora la parte de Apple tiene el Home Secure Video que además todas las imágenes se quedan grabadas en tu iCloud sin ocupar espacio de iCloud, que esto es algo muy interesante, y ya reconocen caras desde hace tiempo porque va todo cifrado, entonces se permiten el lujo de reconocer caras y demás. O sea, esto es estándar en los videoporteros modernetes. Bueno, Dina, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué le explicamos a Alf para que comience?
A ver, lo de las luces antiguamente tenía mucho sentido, Juan. O sea, hay mucha gente que ha empezado con el kit el starter kit de Philips Hue. Pero el problema de la bombilla es que tú te ponías una bombilla inteligente en la lamparita, por ejemplo, yo qué sé, en una luz de lectura o algo así, y si alguien tocaba el interruptor, ahí estaba muerto. O sea, le había cortado la corriente a la bombilla y te habías quedado ya sin la luz y ya no funcionaba. Y además, si la bombilla estaba apagada y le volvías a dar el interruptor, pues entonces volvía a recibir corriente la bombilla, pero seguía en el estado apagado. Entonces estabas ahí tocando el interruptor y diciendo, bueno, pues esta bombilla se ha fundido, porque en realidad no se enciende nunca, ¿no? Sí, a menos que se reseteara así. Dos mandando, el interruptor clásico tradicional y las instrucciones, digamos, domóticas, ¿no? Y había dos mandando y ahí ya no salía nada para adelante. Nada, eso es complicado. Bueno, ahora ya no, pero antes era complicado. Ahora están un poco en desuso las bombillas, a menos que quieras cambiar temperaturas y colores y demás, porque lo que hacemos es, entre comillas, domotizar el interruptor de la luz. Entonces, detrás de tu interruptor de toda la vida, metemos un Smart Relay de la marca Shelly, por ejemplo, o Sonoff que tienen, y lo único que hace eso es cortar la corriente a la bombilla o no. Y ya está, tú mantienes tu bombilla de toda la vida, tu interruptor de toda la vida, que además son los interruptores bonitos que pusiste en la última reforma de tu casa, que te costaron un pastizal, y directamente lo que hacemos es domotizar esa pulsación. Y desde ahí puedes encenderlo desde el interruptor como toda la vida, puedes encenderlo desde el móvil o automatizar lo que decíamos antes, que cuando se esté haciendo de noche y solo si hay alguien en casa, que se encienda esa luz. ¿Dónde se compran esos bichos? ¿Verdad? Vamos a irle dando a la gente de pista porque habrá gente que ya esté tomando apuntes como loca. ¿Dónde se compra eso? ¿En los comercios electrónicos que todos conocemos? ¿O hay que ir a una tienda específica? No, en las páginas de toda la vida, o si por ejemplo si vamos a la marca Shelly podemos ir a Shelly Spain y demás, o sea, y tienes que elegir un poquito el tipo de relé que necesitas. Hay un relé estándar que es para un interruptor estándar, pero por ejemplo, yo que sé, tienes una puerta de garaje que quieres poder abrir y cerrar, también se puede meter un relé inteligente que necesitas 2 canales. Entonces, hay 3 o 4 modelos básicos, pero que además el modelo más básico, el de un interruptor normal, cuesta 20 euros, o sea, que no es un despilfarro. Bueno, vamos, ya que hemos empezado por el tema de las luces, también quiero contarte mi experiencia en el tema de las luces, y yo creo que más de uno pasó por eso. Lo primero de las luces, yo creo, porque yo te digo, empecé en el 2018 con el tema de las lucecitas, era lucecitas de colores. Lucecitas de colores y tal. Yo creo, no sé tú qué experiencia has tenido, que te hacía mucha gracia el primer día, pero nunca jamás has vuelto a utilizar los colores. Tal cual. O sea, yo una vez entró mi mujer aquí en el salón, donde estoy grabando, y puse todas las luces rojas, y así puse mi cara más seductora y le dije, hola guapa, y me dijo, anda, tira. Y yo, joder. Se sabe todos mis trucos. Pero luego sí que es verdad que tenía una automatización que puede ser interesante, y es que cogía los datos del tiempo, el weather, el tiempo que va a hacer ese día, y si ese día iba a llover, por las mañanas cuando me levantaba al cuarto de baño, esas luces se encendían en tonos azules. Entonces tú ya sabes que ese día tienes que coger un paraguas, ¿vale? Pero quitando eso, la verdad es que poco más. En algún momento por hacer un poco la tontería, pero sí, pero poco más. Pues, y luego teníamos otras bombillas que no eran de color, sino que eran, que pasaban de color frío a color cálido, digamos, un blanco más cálido de las bombillas tradicionales a un blanco más azul de los fluorescentes, de, digamos, una luz más fría. Y entonces, pues bueno, en mi experiencia tampoco tiene mucho sentido. Bueno, Apple tiene aquí una función que te lo va cambiando el solo según el momento del día. Eso es. Yo, para mí, el único sentido que le ha quedado a las luces domóticas es el tema de la regulación de intensidad, que eso sí está muy bien. Por lo menos yo lo encuentro bien para tipo salón o tal. Ahora mismo que bajen las luces porque quiero ver una serie, quiero ver una peli. O en la habitación, que me levanto para ir al baño, que la luz esté muy bajita para no molestar, por ejemplo. Pero de día quiero tener toda la luz para hacer las cosas. O sea, para mí de las 3 funciones estas de las bombillas, colores o lo del ambience que le llaman, de frío a cálido, o la regulación, para mí la regulación es la única que le veo sentido. Que eso no lo tienen los interruptores, como estabas contando.
Bueno, lo podemos hacer. O sea, hay interruptores. Sujétame el cubata. Sí. Hay interruptores físicos de toda la vida que llevan con una ruedecita, el típico potenciómetro para regular la luz. Si tienes uno de esos, también se puede poner detrás un relé inteligente que tiene en cuenta que esas luces son regulables. Es verdad que, mira, lo de la temperatura de la luz, eso que sea más cálida o más fría, yo lo utilizo en la habitación de mis hijos para cuando están estudiando. O sea, tienen una lamparita, cada uno ahí en su pupitre, en su escritorio, y cuando es hora de estudio está en unos tonos mucho más fríos, una luz mucho más blanca que por la noche. Además, cuando eran pequeñitos, por ejemplo, pues hacían lo que tú comentabas ahora de la potencia de la luz, ¿no? Del grado, el tanto por cien que se enciende. Así que, por ejemplo, es que tengo dos que comparten habitación. Entonces, si uno se levantaba a medianoche al baño, encendía la luz, despertaba al otro... Claro. Despertaba al otro, o sea, era un lío. Así que ahora por la noche, si ellos encienden la luz, se enciende solo al 20%. Además, se apaga solo a los 6 minutos, porque había veces que se la dejaban encendida y seguían durmiendo, ahí la luz se quedaba encendida toda la noche, entonces se apaga automáticamente. Y si, yo que sé, pasa algo que tienes que entrar tú a la habitación, porque yo que sé, alguno se ha caído, está llorando o lo que sea, pues haces doble clic en el interruptor de la entrada y entonces se enciende al 100% para que puedas atender ahí lo que está pasando. Con todas esas potencias de las luces sí que se puede jugar mucho. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos las luces y luego has hablado de otro tema que era el abrirlo, por ejemplo, la puerta del garaje. Has hablado, oye, si tienes, claro, tienes que tener una puerta, un garaje individual. Un garaje colectivo, pues sería un problema. Yo ahí... ¿Tú tienes garaje individual? Mientras no te pillen... Exacto. O sea, no te dejan manipular el motor, esto intentas no pedir permiso y claro, te tiene que llegar hasta ahí tu conexión wifi. Porque claro, al final tienes que conectar que un cacharrito ahí... que controle el motor de la persiana. Y eso que llegue la instrucción, de alguna manera, tu conexión, que ya hablaremos de eso, hasta ahí. Pero, ¿tú tienes la puerta del garaje automatizada? No, yo vivo en un edificio, estuve haciendo pruebas ahí, es verdad que poniendo una de las antenas wifi en la ventana del salón que tengo aquí cerquita sí que llegaba al relé ese, pero al final lo quité porque fallaba muchas veces, está demasiado lejos y vamos, no probé ni a pedir permiso porque a los vecinos esto no les parece bien. No solo no les parece bien, sino que si en algún momento el motor de la puerta del garaje se rompe por el motivo que sea, van a decir que te echarán la culpa. Claro. Claro. No, pero yo así mejor no tocar. Yo ahí aluciné. O que cualquier día alguien vea algo que ha puesto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tal? Y te lo quitan y dicen, de esto alguien nos ha puesto aquí algo. Yo ahí te cuento, en casa de mi hermano, que sí tiene garaje individual, necesitaba un mando nuevo. Resulta que un mando de garaje son carísimos, se van a 30 y pico de euros o 40 euros, no sé qué. Y digo yo, espérate, si un controlador, miré por Amazon, un controlador de domótico, este era de la marca Meros, un controlador domótico valía lo mismo que un mando. Y digo, claro, y no tienes que andar con mando, lo tienes en el móvil. Y entonces, bueno, pues se compró, no costó mucho instalarlo, la wifi no llega muy fuerte, pero llega lo suficiente. Pero claro, lo increíble era cuando él estaba en el coche, enchufado el móvil al coche con CarPlay, tienes ahí el mapa, lo que sea, cuando se estaba acercando a casa, estaba ya a unos metros de casa, ya le aparecía el botón en la pantalla automáticamente con la puerta del garaje indicando si estaba abierta o estaba cerrada y ya simplemente tocando con el dedo o diciéndoselo a Siri, ¡pum!, se abría la puerta del garaje, se cerraba, vamos, una pasada. Y luego, compartiéndolo, pues puedes compartir desde la aplicación Casa de Apple con los demás miembros de la familia, pues todos podían abrir y cerrar la puerta del garaje ya sin mandos, con la voz y tal. Me parece uno de los usos más prácticos que le he visto a la domótica. Sí, al final el sensor que se pone en una puerta del garaje es lo mismo que se pone en las persianas, porque son dos canales, uno de subida y uno de bajada. O en un toldo, por ejemplo, también se puede domotizar el toldo exactamente con el mismo sensor. Pero ya te digo, o sea, más allá del típico botón que te sale y tú le puedes dar, puedes hacer que cuando te estés acercando a casa con el coche, pues que ella sola se abra para que cuando llegues allí esté abierta. Y que cuando te estés alejando, si está la puerta abierta, pues que se cierre automáticamente. O que se cierre automáticamente cuando ya no quede nadie en casa. No sé, puedes hacer todo lo que quieras. Pero te digo, siempre con condiciones de forma automática. Nada, como dice Emilio, nada de tocar los botones ahí con tus propias manos como si fueras troglodita. Bueno, ya ahí va a gustos. Ahí ya va a gustos. Oye, y a ver, ¿qué otra aplicación ves interesante con la domótica en tu experiencia? Hemos hablado de bombillas, hemos hablado de puertas de garaje.
Lo de las persianas también puede ser útil. Siempre, a ver, como decía Alf antes, es verdad que montar un motor de persiana puede ser complicado. Ya no solo por montar el motor, porque esto es muy sencillo, o sea, es quitar el tambor que va donde se enrolla la persiana, es quitar y poner uno que puedes comprar, por ejemplo, en cualquier grande superficie, en un Leroy Merlin, que te cuesta 30 euros también, o sea, es muy sencillo, pero tienes que llevar corriente hasta la ventana, y esto no siempre es fácil. Esto, o sea, si digamos no tienes que ya... si tienes una persiana que ya tiene un motor y lo controlas con un interruptor, convertirlo en domótico es facilísimo. Ahora bien, si tu persiana es tradicional, pues ya se complica, no solamente porque la domótica, sino porque tienes que poner un motor que no lo tiene y porque tienes que llevar corriente hasta ahí. Y ahí es un poquito el fastidio si tienes que picar en la pared o dejar una regata o algo. Me sorprende que los chinos no hayan sacado una... ¿Cómo se llama lo del centro? Un mástil de esos. Motor, bueno, sí, el motor. No, lo que es lo que atrae, donde se enrolla esa con su puerto USB para que tú vayas allí con el cable y lo enchufes y lo cargues con su batería. Sería muy interesante, sí. Oye, ¿no tiene IKEA algo así? 10 subidas. No, IKEA creo que tiene algo así, pero para de estas los stores que se cargan, o sea, van con batería, ¿no? Sí, a ver, IKEA tiene toda la gama esa que se llama, bueno, Trad-Free, se escribe Trad-Free, se pronuncia como se pronuncie. En Gama, oye, que un experto en domótica, ¿no sabes decirnos cómo se llama? La verdad es que IKEA ha hecho mucho por la domótica porque ha sacado todos esos dispositivos a unos precios muy populares. Entonces, cualquiera se ha podido meter, pues eso, con unos interruptores inteligentes, enchufes, bombillas. Ha sido muy sencillo que llegara mucha más gente. Entonces, claro, la gracia aquí a lo mejor con las persianas y los stores estos es que por la mañana le digas a tal hora o le digas tú, venga, levantaos todas las persianas de la casa. Y toda la casa se levanta. A la noche, venga, bajaos todas. O incluso pero sin decir nada. Sin decir nada, o sea, cuando esté atardeciendo o anocheciendo, cuando, lo que sea, cuando estás fuera viendo el atardecer, de repente te bajas todas las persianas. La luna llena y vayas tú ahí doblando la cabeza, sí, exacto. Te veo gritando, ¡Wilma! Sí, pero no solo para eso, Juan. O sea, puedes hacer, por ejemplo, que cuando tú estés de vacaciones, pues simular presencia, o sea, que se levanten las persianas por la mañana o que se levanten solo algunas, que vayan cambiando de posición para que si alguien está vigilando la casa, pues piense que hay gente. O yo qué sé, o que si va a llover ese día y limpiaste los cristales ayer, pues que se bajen las persianas automáticamente porque saben que va a llover ese día para que no se te ensucien los cristales. Bueno. De momento sé que el de la puerta del garaje no lo tienes, pero el resto tienes controles de persiana, luces, todo eso lo tienes. Sí, a ver, es verdad que aquí en casa solo tengo 2 persianas, porque eran las 2 que estaban ya conectadas. Exacto, porque además son una persiana muy grandota que tengo aquí en el salón y entonces esa persiana pesa un huevo y solo por el peso ya le pusieron un motorcito y ya está. Y de ahí saqué la de al lado. Y la verdad es que ya te digo, funciona fenomenal. Pues bueno, ya contaré, yo ahora no me quiero enrollar porque es una historia muy larga y se nos comería el podcast, una experiencia con un controlador de persiana. Pero eso tiene tela, es largo. Cuéntame qué otro uso domótico consideras interesante para que la gente lo tenga en cuenta. Pues ahora se han puesto... ¿Caldera? ¿Tema de clima? Sí, a ver, con la caldera podemos hacer también un montón de cosas, o sea, porque las calderas típicas ahora ya se pueden conectar, hay muchas que de hecho que ya van conectadas, las más modernas, pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, podemos domotizar el radiador de pared. Entonces podemos ponerle una válvula inteligente para que no tengas toda la casa a la misma temperatura. Entonces, este hijo mío es más caluroso, pues ponemos el radiador a una temperatura, los otros son más frioleros, etcétera. O incluso puedes hacer que yo tengo a mi hijo mayor que está en la habitación de al lado de la caldera, entonces cuando se abre ese radiador, esa habitación se calienta enseguida y lo que hago es que cuando él no está en casa, este ya es mayor, entonces tiene 18 años y este ya se pasa más tiempo fuera que dentro, pues ese radiador está siempre cerrado y cuando él se está acercando a casa, entonces el radiador se abre y la habitación se calienta enseguida. Y de esa forma, pues no estás calentando una habitación que está vacía. Sí. Porque claro, eso es uno de los grandes problemas de las calefacciones tradicionales, ¿no? Que emiten calor por todos los radiadores, por igual, digamos, por lo que pueden. Y si quieres andar ajustándolo, o en las habitaciones normalmente deberían estar más frías, pues si no duermes con el calor, lo que sea, no eres capaz de dormir, pues las tienes más frías. Yo recuerdo de compañeros o tal que me contaban problemas
que la casa típica que da al norte y al sur, pues las habitaciones del norte que pasaban frío y las del sur se estaban achicharrando, ¿no? Pues por eso, ¿no? Pues calienta por igual y a lo mejor las del norte necesitan más aporte de calor y las del sur podrían cerrarse. Y con esas válvulas... Sí. ¿Tú tienes esas válvulas? Sí, de hecho esas válvulas hay de un montón de fabricantes distintos. Yo utilizo unas de Netatmo y la verdad es que muy contento. O sea, estas válvulas yo creo que es una de las mejores inversiones que he hecho. O sea, a ver, ellos te lo venden, los fabricantes siempre te dicen, no, y así vas a poder ahorrar en calefacción y tal. No ahorras nada. O sea, esto es mentira. Pues yo pensaba que esa parte me la había tragado. No, porque al final la caldera está encendida igual, lo único que pasa es que hay habitaciones que no tienes que calentar y ya está. Pero vamos, la diferencia de tiempo que está encendida la caldera entre una y otra no es perceptible en la factura. En tu factura de la luz no has notado, hay del gas, no has notado diferencia por eso. Pero confort nada. Has notado confort, mejora en el confort. Sí. Eso es, ahora cada uno tiene la habitación a la temperatura que quiere tenerla y lo que te digo, o sea, sabes que no estás calentando una habitación donde no hay nadie. O sea, mi hijo mayor, que hay veces, pues eso, que se va a pasar un fin de semana con amigos y cosas así, pues esa habitación está cerrada y la calefacción está apagada en esa habitación. Y esas válvulas, claro, para poder actuar no van enchufadas porque habría que tirar un cable y es un problema, que van con batería. Sí, llevan dos pilas AA. Vale, ¿y duran mucho las pilas o las tienes que cambiar muy a menudo? ¿O? Duran mucho, o sea, hay gente que se queja de que duran menos porque al final esto es una especie, el radiador lo que lleva es una especie de émbolo que lo que hace es meterse dentro y salir, ¿no? Para dejar pasar más o menos agua caliente. Entonces, si ese émbolo está muy duro, la válvula tiene que hacer mucha fuerza para moverlo y entonces las pilas duran un poquito menos. Lo que hace normalmente el instalador cuando viene a instalártelo, si no te la quieres instalar tú, porque yo qué sé, porque te da miedo que se te salga el agua o lo que sea, si no es quitar y poner, o sea, plug and play, desenroscar la válvula original y poner esta, pues el instalador normalmente le pone un poco de grasa para que ese émbolo vaya un poco más fino y ya está. O sea, es muy sencillo. ¿Tú te las instalaste tú mismo o tuviste que llamar a alguien? Yo tuve que llamar a un fontanero en uno de los radiadores porque llevaba una válvula de las antiguas de estas de grifo que solo permiten entrar o no entrar agua caliente. Los otros radiadores ya llevaban una válvula estas termostática que tienen varias posiciones para controlar un poquito la temperatura de la habitación y esas son plug and play. ¿Y esto cuánto se va una válvula de estas? ¿Qué dinero estamos hablando? Depende, si las compras sueltas está un poquito por debajo de los 100 euros, está de Netatmo, que te digo, hay otras marcas más baratas, está también la gente de Tadú, que también hace cosas, que si tienes suelo radiante, por ejemplo, pues se adaptan a todo esto, unos 100 euros. Yo las puse poco a poco, o sea, yo las fui comprando en Amazon Prime Days y Black Fridays y cosas así. Ahora pruebo un radiador, luego pruebo con otro, ¿no? O sea, que la gente no le tiene que tener miedo, que puede probar con uno, ver qué tal le funciona y ir ampliando. Sí, eso es. Bueno, mira, Alf, sí, que no es tecnológico, pero tendrá radiadores, porque el radiador sí es de su época. Yo soy más de bolsa de agua, no te jodes. Radiadores tendrá. Alf, a lo mejor te puedes animar por el tema de las válvulas, si tienes problemas de fríos y calores. A lo mejor te puedes animar por ahí. Estoy en esa edad, me dan unos sofocos. A ver si te regula. Oye, ha dicho Carlos que el funcionamiento es que le enchufa la válvula y le va saliendo el palito para adentro y para afuera, según la necesidad. Claro, a lo mejor te interesa probarlo. Se acaba con 4 hijos, claro, efectivamente. Pero frío no pasa. No, nada, no. Está bien regulado. Bueno, ¿que tampoco nos vas a comprar el radiador? Lo tengo que mirar con cariño. O sea, bueno, lo veo lejos. Yo ahí tengo un problema. Entonces, Alf, lo siguiente que nos queda ya es la cerradura. Espera, antes de ir a la cerradura, yo tengo un problema. Tengo aire acondicionado de conductos, pero es que además es de la marca Daikin. Y madre mía, yo no he encontrado prácticamente nada para controlar digamos, quitar el termostato de toda la vida y poner algo para controlar el Daikin, digamos. Claro. Que para mí es el frío y el calor. Yo no tengo radiadores. Todo lo hace la bomba. Y dices, madre mía. Porque hay fabricantes que no se dejan tan fácilmente, ¿no? Sí, hay fabricantes que tienen ahí, no sé, un ecosistema bastante cerrado. Hay algunos que tienen sus propios módulos, que suelen ser caros. Pero en Málaga tienes unos tíos majísimos que hicieron la marca Airzone, que estos tienen un módulo que se integra con un montón de fabricantes de aire acondicionado, de este tipo de aire acondicionado por conductos, y funciona de maravilla. Bueno, venga, pasamos a las cerraduras. Venga, que eso sí que, además sí que es un
problema universal o una utilidad universal. Sí, y yo me cago siempre cuando llego a casa y tengo que andar metiendo las manos para sacar las llaves se han enredado con los cables y vamos a ver si solucionamos el problema ese. A ver, lo de la cerradura es mucho confort, o sea, es muy fácil acostumbrarse a esto y además que en casa esto se recibe muy bien. O sea, no hay demasiada resistencia tecnológica como podría pasar con otras cosas. Lo de la cerradura es algo muy cómodo. Primero, porque tú no cambias la cerradura de tu casa, puedes tener una cerradura buenísima que te pusiste cuando cambiaste la puerta, entonces no tienes que hacer nada. Y la cerradura inteligente lo que hace es, desde dentro de casa, desde dentro de tu casa, gira la llave como si estuvieras abriendo tú con la llave. Necesitas un bombín de doble embrague, que se llama, que son los que te permiten tener una llave metida adentro y meter otra por fuera y poder abrir, ¿vale? Pero es lo único. Y lo que hace el sistema es eso, automatizar el giro de la llave desde dentro de casa para que se pueda abrir. Y a partir de aquí, lo que quieras. O sea, puedes hacer, por ejemplo, que cuando todos nos vamos de casa, pues que se pase la llave, que no se haya quedado la puerta solo cerrada de golpe, sino que se cierre la cerradura. Y que cuando estamos acercándonos todos a casa, pues se despase la llave o se llegue a abrir la puerta o lo que necesites. Aquí ya entra un poquito más, es un poquito más delicado, ¿no? Esto de la puerta, porque que te falle una bombilla no pasa nada, que te falle una válvula de un radiador no pasa nada, pero que se abra la puerta sola. Hay un miedo, que se le acabe la pila. O que alguien te la hackee, ahí es un poquito de miedo, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, a ver, yo llevo ya, como decíamos antes, muchos años en domótica y la única vez que he oído que a alguien se le ha abierto una cerradura fue a Alex Barredo del podcast de Mixio, que sí que contó que se le había abierto una cerradura de la marca Anuki y que la había devuelto y demás. Estoy absolutamente convencido de que pongo mis dos manos en el fuego de que eso fue un error de una automatización o que apretaron un botón sin querer o algo así, porque eso no ha pasado jamás. Entonces, sí, claro, las cerraduras... Es raro, es muy raro. Y las cerraduras que hay en el mercado hoy en día cumplen con todas las normativas europeas, no solo de la seguridad física de la cerradura, sino también en protección de la cerradura, la parte más lógica, o sea, contra hackers y cosas así. Eso es. No es posible, yo que sé, hacerle un ataque, un glitch o algo así. O sea, es una cosa muy robusta. ¿Tu cerradura de tu casa está domotizada? Sí, yo he probado varias y bueno, al final unas hacen un poquito más de ruido, otras menos, abren más rápido, otras consumen más batería. ¿Qué marca te... En este momento tengo una TEDi con 2 Es al final y la verdad es que me funciona muy bien. También he probado las Nuki, pero ahora hay una de Aqara. La gente de Aqara sacó una que tiene un precio bastante razonable, de unos 120 euros o algo así, que es muy buena y además es compatible con Matter, el nuevo estándar que te permite tenerla conectada a un montón de ecosistemas distintos si lo necesitas. Bueno, pues acabas de abrir otra puerta, porque estamos hablando Nunca de mejor varios dicho usos que se pueden hacer al lado. Claro. Oye, es verdad, y ha sido sin pensarlo. No, has hablado de diferentes usos. Ahora viene otro melón. Yo recuerdo cuando Apple saca el HomeKit, que no me acuerdo cuántos años hará, será 2010 o algo así, era la idea de que en un solo sitio podías controlar y tener información y controlar diferentes dispositivos de diferentes fabricantes, porque el problema anterior a eso era que cada fabricante hablaba su idioma y solo se entendía consigo mismo, y entonces al final tú tenías que tener en el móvil una aplicación para la persiana, otra aplicación para la bombilla, otra aplicación para la cerradura, y Apple lo que dice es: voy a montar un centro donde todos hablan el mismo idioma, todos se controlan desde el mismo sitio, y hace lo de HomeKit. Y creo que otros fabricantes, otros, como has dicho, Alexa, Amazon, también ha hecho lo suyo. No sé si cuánto. ¿Qué ecosistemas hay? Cuéntanos un poquito cómo va eso. Vale, a ver, así los grandes que tenemos a nuestro nivel, a nivel doméstico, tenemos pues eso, Apple que tiene HomeKit, tenemos también Amazon que tiene su ecosistema de ecos y demás que también pueden hacer de centro de dispositivos, la gente de Google tiene Google Home, que también tiene, pues eso, puedes enlazar dispositivos y demás, y luego tenemos algunas plataformas más independientes, por decirlo de alguna forma, como es Home Assistant, que está basada en software libre, que eso te lo montas tú ahí con tus propias manos en una Raspberry Pi en casa. Esos son así, a nivel general, los más grandes de todos. Digamos que los 4 más grandes, ¿no? Eso es. Pero entre ellos, digamos que son plataformas distintas, y si tú te compras un dispositivo, tenía que ser apto para ese ecosistema. ¿Correcto? Porque yo recuerdo cuando estabas buscando en Amazon, por ejemplo, un enchufe, una bombilla o no sé qué,
Tengo que mirar que sea apto para este ecosistema, porque si no, me pasará lo mismo. Tendré que ir en su aplicación a hacerlo por su cuenta. ¿Correcto? Sí, y eso nos ha pasado a todos. O sea, yo he sido el primero que me he comprado un enchufe que era un poco más barato, un enchufe inteligente, y luego decía, no, es compatible con, pues eso, con Alexa y ya está, no es compatible con Apple HomeKit. Y yo, joder, vaya. Y solo por ser compatible con Apple HomeKit, como era una capa distinta de cifrado, que se suponía que era un cifrado más robusto en la comunicación y demás, ya eran más caros. Entonces, esto era una barrera de entrada. Decías, pero vamos a ver, ¿por qué este dispositivo compatible con mi ecosistema de Apple es más caro que el mismo dispositivo exactamente, pero compatible con otro ecosistema? Y te decía, no, es que necesita un procesador un poco más potente para toda esa capa de cifrado y tal. Y lo que pasó con Matter es que unificó todo eso. O sea, ahora eso de Matter. ¿Qué es eso de Matter? Para los que no lo sepan. Pues esto es como las aplicaciones de mensajería instantánea, que cuando ya teníamos 30 dijeron, vamos a sacar una para controlarlas a todas, y ahora tenemos 31, ¿no? Pues con Matter, y quisieron hacer algo parecido. Como había muchos ecosistemas y muchos dispositivos que eran cada uno compatible con su padre y con su madre, pues sacaron esta capa de unificación, por decirlo de alguna forma, de estandarización, y todas las plataformas que son compatibles con Matter son compatibles con todos los dispositivos compatibles con Matter, ¿no? Como un estándar. Digamos, vamos a inventarnos aquello del Esperanto, ¿no? Un idioma que lo hablen todos. Tal cual, tal cual. Lo bueno de esto es que si tú en casa estás probando, porque tienes, yo qué sé, los Echo Dot de Alexa, con Alexa, pero también tienes un HomePod de HomeKit con Apple y demás, pues si el dispositivo es compatible con Matter, se puede conectar a todos a la vez. Antes no, antes podías tener unos dispositivos conectados con tu HomePod y otros conectados con tu Echo Dot. Ahora se ha estandarizado todo y permite que se conecte con varios ecosistemas a la vez. Por estos 4 grandes que has dicho, el de Apple, el de Amazon, el de Google y el Home Assistant, todos son compatibles con Matter. Todos han abrazado este nuevo forma de hablar, ¿no? Eso es. Pero luego, es que yo ahí tardé, no hace mucho que me enteré de la diferencia, creo que a través de tu canal. Un tema es, digamos, el idioma que hablan, que es lo que hemos hablado ahora ya hemos llegado a un idioma único, pero otro tema es cómo se comunican entre ellos. Hay diferentes protocolos, no todos se comunican de la misma manera, por lo tanto no todo el hardware, los routers, los concentradores y todo eso son lo mismo. Entonces, a ver, cuéntanos la forma de comunicarse. Vale, a ver, cuando empezó pues todo el tema de la domótica, empezaron a salir dispositivos y demás, casi todos se conectaban por Wi-Fi, se conectaban a tu Wi-Fi y la Wi-Fi normal que conocemos del móvil, del ordenador, tal. Eso es, la Wi-Fi normal. ¿Qué pasa? Que para conectarse a la Wi-Fi pues se requiere mucha potencia, entonces los dispositivos que iban a pilas consumían mucha pila, los que iban enchufados pues bueno, consumían también algo de vatios ahí por estar enchufados, conectados a la Wi-Fi. Entonces salió un estándar, un protocolo de conexión que se llama Zigbee en su momento, y esto era pues eso, como una red de baja latencia, una especie de entre Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, o sea, era transmitir las ondas de radio por otro lado, en otra frecuencia, de forma distinta, que no tiene nada que ver con Wi-Fi. Tal cual. El problema de esto es que para convertir esa señal Zigbee a tu red TCP/IP de toda la vida necesitabas un bridge, lo que se llama una especie de router pequeñito. Lo que comentabas antes de las bombillas de Philips Hue, o sea, tenías un cacharrito al que se conectaban las bombillas y tú desde tu plataforma te conectabas a ese cacharrito donde podías ver todas las bombillas. Un traductor, por decir de alguna forma. Y eso era lo malo. En tu casa tenías ya dos redes, la red Wi-Fi y la red Zigbee. Eso es. La red Zigbee, tenías una red Zigbee por cada uno de los cacharritos. O sea, si por ejemplo, por cada uno de los fabricantes. O sea, las bombillas de Philips Hue tenían su propio bridge, los dispositivos de Aqara tenían su propio bridge. Entonces, pues si tenías ahí un montón de dispositivos de distintos fabricantes, al final tenías la casa llena de routers, por decir de alguna forma. Sí, madre mía. Pero bueno, en la época del Zigbee también había otro similar, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Z-Wave se llama. Z-Wave. Sí, Z-Wave es un poco más minoritario, por decirlo de alguna forma. También hay un montón de dispositivos, pero al final la gente ha tirado por Zigbee y no tanto por Z-Wave. O sea, hacer una instalación por Z-Wave sin problemas. El Zigbee es el VHS y el Z-Wave es el beta.
El Betamax, eso es. Y la gente pues se quedó con el Zigbee. Pero no son el único. O sea, tenemos dispositivos que iban por Z-Wave, por Zigbee, por Wi-Fi, pero hay más. Sí, ahora a la vez que Matter ha salido un nuevo protocolo que se llama Thread, ¿vale? Thread, que es una especie de Zigbee mejorado que consume menos que Zigbee, consume menos que la Wi-Fi y además tiene la capacidad de hacer una especie de red entre tus dispositivos, una especie de malla, una mesh, ¿no? Como los routers mesh actuales. Entonces, de manera que si tú ahora tienes un dispositivo, como decíamos antes, yo que sé, la puerta del garaje y el garaje está demasiado lejos y no llega la señal, con que haya varios dispositivos entre tu casa y ese garaje, los dispositivos se van comunicando entre ellos, de manera que al final llega la señal. Esta es una de las ventajas que tiene Thread y la verdad es que funciona muy bien y es algo pues mucho más eficiente que lo que teníamos con Zigbee, sin necesidad de tener pues eso, un concentrador para cada uno de los fabricantes. Porque Thread es un estándar como el que acabamos de hablar de Matter. Es decir, que se han puesto de acuerdo todos los grandes para que sea uno único para todos, ¿verdad? ¿O no? Sí, más o menos. No es un estándar, es un protocolo como TCP/IP, pero es... Pero que, sí, pero que nace con esa vocación, entiendo, ¿no? La vocación de que Apple, sus dispositivos vayan por Thread. Google, Amazon, como centros de control, digamos, pero también, pues no sé si Philips, Acara, los que fabrican los cacharritos, también adopten esa forma de comunicarse y todos al final se acaben comunicando en Thread. Efectivamente, ¿correcto? O sea, cada vez van saliendo más dispositivos compatibles con Thread. ¿Qué pasa? Que aquí el bridge ese que necesitabas, que como decíamos antes, el concentrador, ya está dentro de todos los dispositivos de los fabricantes. Ahora el HomePod, tanto el HomePod grande como el HomePod mini, tiene una antena Thread, ya no necesitas nada más. La parte de, o sea, es el Apple TV, los Echo Dot ya tienen también una antena Thread. Entonces, pues esos bridge que teníamos antes se han unificado dentro de los distintos altavoces inteligentes y dispositivos. Incluso los routers de casa, los de la marca Aero, por ejemplo, también tienen ya antena Thread y al final pues ya te quitas todos esos bridge que tenías por casa y sabes que la conectividad no vas a tener problemas. Bueno, hay otro melón que no voy a abrir ahora por las horas que son, pero también dará un rato para hablar, que he estado dándole ahí caña en tu canal ¿cómo se llamaba así? Que visito tanto, espera, ¿cómo se llamaba? No, hombre, no, digo la plataforma sí, hombre, sí, de Telegram. Telegram. Eso, Telegram. Sí, claro, Telegram, sí. Es verdad. Paso tantas horas sí, ahí llevo unos días ahí. Bueno, no, pero no quiero enrollarme porque... Si hablas de melones... No quiero explicarlo, pero va con... Pero anúncialo. Eso del Thread. No, que me he cabreado con la cara... Por cabroncitos con eso de los routers Thread. Por la cara. Pero no quiero enrollarme aquí demasiado. Si hace falta, grabamos otra hora sin ningún problema. Tú largándose con la cara, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hemos hablado de que ahora, si Alf se quiere domotizar, la recomendación sería vete a dispositivos que el protocolo Matter y la forma de comunicación Thread sería lo más adecuado. Para estar a la última. Sí, porque además esto permitiría que si Alf ahora tiene un iPhone y un ecosistema basado en los dispositivos de Apple y pasado mañana se vuelve loco y se cambia a dispositivos Android porque yo qué sé, porque han sacado un modelo nuevo. Efectivamente, tiene que pasar algo muy gordo. No sé, que Elon Musk compre Apple, por ejemplo. Bueno, entonces... Pues, aún así, con esos dispositivos Thread y Matter, exacto, mantendríamos los mismos dispositivos. Sería una mierda, pero los dispositivos seguirían funcionando. Bueno, te sentirías, no sé, libre, sin protocolos cerrados y cosas así, dicen. Pero si ahora son todos comunes, ¿no? Esto, no estamos hablando de verdad. Sí. Pero pero un momento, el ecosistema. Aunque haya esto, aunque haya, digamos, se han puesto de acuerdo en amor, en hermandad, las Naciones Unidas de la domótica se han unido, sigue habiendo mucho dispositivo que no cumple con eso. Yo, por ejemplo, dispositivos Thread que hablen que se comuniquen en esta banda de frecuencia y tal, no he visto prácticamente muy poquito, ¿no? O sea, yo en Amazon, por ejemplo, he visto muy poquito.
Sí, van llegando. Es verdad que ahora cuando renuevas, por ejemplo, la marca Acara que comentabas antes, tiene las dos líneas. O sea, tiene el sensor de toda la vida de movimiento que costaba 12 euros, compatible con Zigbee, y tiene el mismo que cuesta un poquito más, porque ha cambiado también el cifrado, necesita más potencia, igual cuesta, 16 o 20, compatible con Thread. Entonces tú puedes elegir. Si ya tienes el bridge de Acara y quieres seguir con esa línea Zigbee, pues sin problema. Hay mucha gente que sigue apostando por Zigbee porque les gusta cómo funciona el protocolo, tienen ya un montón de dispositivos integrados y no quieren migrar a Thread. En estas cosas me imagino que mejor evitar los AliExpress, Temu, Wish y demás fabricantes de dudoso origen, o de dudosa certificación, que lo que dicen puede no corresponder con lo que hacen. A ver, es verdad que luego a nivel de hardware es casi lo mismo. O sea, tienen un controlador, un ESP de estos 86 seguramente, además. Efectivamente, pero sí que hemos visto a veces, por ejemplo, para las persianas que comentábamos antes, ahora el relé que se pone detrás del pulsador ya es compatible con Matter, tú lo puedes enlazar a HomeKit sin ningún problema, pero antes no, antes había que flashear, había que cambiar el firmware, que no era algo complicado, pero bueno, ya tenías que querer pelear un rato, ¿no? Pues había veces que en AliExpress o incluso en Amazon veías ahí un dispositivo que ya venía flasheado, entonces te quitabas tú todo ese proceso, era simplemente montar y listo. Pero ¿qué pasa? Que eso venía, pues igual lo había hecho un tío independiente, que si ese tío independiente dejaba de dar soporte, pues te quedabas vendido, ya no había ni actualizaciones y si dejaba de funcionar, pues estabas ahí un poco, vendido. Entonces siempre se recomienda, pues, o seguir un estándar o quedarte con marcas conocidas que les puedas decir, oye, que esto ha dejado de funcionar 3 meses después, cámbiamelo. No, la verdad es que yo, por ejemplo, la experiencia que tengo con mis primeros dispositivos, que eran los Philips Hue, no es porque sea Philips, sino porque fue lo primero que me compré. No, o sea, las bombillas son las mismas que hace 8 años o 7 años. Nada ha fallado, nada ha dado ningún problema. Vamos, están todo como el primer día. Jamás ha tenido ningún problema. Y añado, por si a alguien le preocupa, lo pude vivir, si te quedas sin conexión a internet, siguen respondiendo los interruptores, siguen encendiendo y apagándose las luces, sin ningún problema. ¿Qué plataforma recomendarías y qué marcas recomendarías para alguien que empiece para no tener líos? A ver, depende mucho hasta dónde quieras llegar. Porque lo que decías antes de Philips Hue es así. O sea, Philips Hue ha sido una plataforma que toda la vida ha sido muy robusta desde el primer día, y si en algún momento, yo qué sé, te cansas de la domótica o se te estropea el bridge, esa bombilla sigue siendo una bombilla que funciona como cualquier otra bombilla. O sea, hasta que se funda, si es que se funde en algún momento, que a mí no se me ha fundido nunca ninguna de las de Philips Hue. Pero es verdad que, por ejemplo, la plataforma de Apple, aunque te permita un montón de atajos avanzados, como te decía antes, de coger qué tiempo va a hacer mañana y con eso bajarme las persianas si es que va a llover para que no se me ensucien los cristales y cosas así, es verdad que está limitada en algunas cosas, sobre todo en la integración con nuevos dispositivos que salgan al mercado justo ahora. O sea, el episodio del podcast que se publica mañana, de domótica compatible, habla sobre los aspiradores. El estándar lo soporta desde 2023 y, sin embargo, a HomeKit no llegaron hasta 2025 con iOS 18.4. O sea, tardaron 2 años, mientras ya estaban disponibles para conectarse con otros, con otros ecosistemas, tardaron 2 años en llegar a HomeKit. Porque entonces, si eres estaba mirando, a ver, la aspiradora cómo aspira, que no quiero yo que luego la aspiradora ataque a alguien y me vengan a mí a poner verde. Claro. No. Los dispositivos de Apple salvan vidas, no las quitan. Tú imagínate que en la próxima Keynote, en lugar de alardear de los que han salvado, salen hablando de todos los ataques de aspiradoras a niños, perros. Y salen los familiares diciendo thank you, Apple. Finalmente alguien se lo cargó. Sí. Tal cual. Entonces, ¿qué plataforma recomendarías y qué marcas? A ver, la plataforma más avanzada hoy en día es Home Assistant, la que comentábamos antes, que está basada en software libre. Funciona muy bien, hay veces que da algún problemilla, como el episodio de la semana pasada donde me cagaban todo. Yo te he escuchado echar chispas. Sí. A mí lo que no me gusta de Home Assistant es que lo tienes, pues como comentábamos antes, igual en el NAS, lo puedes instalar ahí, o en una Raspberry Pi, o en un ordenador viejo que tengas por casa. Pero claro, tienes ahí todos tus dispositivos conectados, todas tus automatizaciones que dependen de un único dispositivo. De manera que si esa API
API, falla la tarjeta y no va bien, o el NAS lo tienes que reiniciar o cualquier cosa, pues estás vendido, porque tienes un montón de dispositivos que no responden. Con el ecosistema de Apple no pasa esto, porque los HomePod y el Apple TV, como comentábamos antes, hacen todos de central de accesorios. Entonces, se te apaga el Apple TV o los HomePod se están reiniciando por una actualización o lo que sea, y los otros dispositivos cogen el control. Entonces, pues tienes ahí un montón de Claro, tienes ahí un montón de centrales de accesorios y no te enteras cuando manda una y cuando manda otra, tal. Y esto me gusta muchísimo. A mí tener todo concentrado en un único punto de fallo me da un poco de miedito. Fíjate, pero que sí que es verdad. Por ejemplo, un sábado que me pongo a limpiar o lo que sea, me da reparo andar limpiando encima del HomePod, porque, claro, tienes la parte de arriba, es la parte sensible, para que no esté dándole órdenes, corto la regleta donde está la tele y apaga los HomePods, apaga el Apple TV y tal y cual. Pero como en la habitación hay otro Apple TV, hay otros HomePods y tal, todo sigue funcionando sin ningún problema, y a lo mejor tengo la luz cortada pues toda la tarde o todo el día o lo que sea, hasta que voy a encender la tele y no funciona, digo, ay sí, que tengo que volver a dar la luz a esto. Pero no me he enterado de nada porque, digamos, otro dispositivo ha tomado el relevo, ¿no? Sí, que sepáis que Juan ha dicho... El sábado que me pongo a limpiar, en realidad se refiere al único sábado de todo el año que se puede limpiar. que es el sábado en general. Y ya está. Y entonces, claro, lo dice muy orgulloso porque ese sábado limpió él, pero vamos. Cuando la malla del HomePod ya está gris, es. ¿No? Entonces lo limpiamos. Pelusa en el techo y tal. Y dice, a ver, ¿cuándo es el sábado que me toca? Que ya... Parece que se cumple el primer aniversario de la pelusa ya. Bueno, entonces tenemos el tema de que Home Assistant, estabas contando que lo malo que tiene es que dependes de un dispositivo. Si ese dispositivo por algún motivo falla, se va todo al garete, y entiendo que recuperarlo, si no basta con reiniciarlo, ya es trabajo de alguien que sepa. Eso es, o sea, si te ha estropeado, yo qué sé, el disco duro, por ejemplo, o por alguna actualización, se ha fastidiado algún archivo o lo que sea, es complicado recuperarlo. Bueno, no es que sea complicado, pero no está al alcance de pues eso, como comentábamos antes, de alguien que empieza en domótica, que no se ha preocupado. Pero por contra, las integraciones que hay con Home Assistant son brutales. O sea, si tú, por ejemplo, tienes en casa paneles solares, pues podemos conectar el inversor directamente con Home Assistant y, yo que sé, que nos avise, por ejemplo, cuando no tengamos suficiente energía que venga de los paneles y estemos utilizando energía de la red. O que cargue nuestro vehículo eléctrico solo cuando tenemos energía que viene de los paneles solares para no utilizar la red. O sea, todas esas integraciones y condiciones no se pueden hacer con HomeKit y vamos a tardar años hasta que veamos un inversor, por ejemplo, compatible con Matter o algo así. A ver si se ponen. Entonces, para un aficionado, para uno que empieza, Home Assistant no es la recomendación. No, si empiezas desde cero y no eres cacharrero, mejor quedarte, pues eso, o con la parte de Alexa, con los Echo Dot, si ya tienes alguno en casa. Es verdad que no te permiten ahí condiciones complejas, como estábamos diciendo antes, de pues si mañana va a llover me bajan las persianas, eso están un poco más limitados, pero es muy sencillo si ya tienes Echo Dot en casa. Y si estás muy metido en el ecosistema de Apple, pues aunque te pongas ahí por casa un Apple TV y un HomePod o un par de HomePod pequeñitos o algo así, lo puedes tener todo ahí muy fácil. Vale, y marcas así de dispositivos, pues bombillas, controles de los radiadores, interruptores, cerraduras, ¿qué marcas así son fiables o confiables para empezar? Pues mira, la que comentabas antes, Meros, es una marca que lleva muy poquito tiempo en el mercado, pero han entrado con unos precios muy competitivos y funcionan realmente bien. Luego depende un poco de lo que quieras. O sea, imagínate que, yo que sé, que tenemos una lamparita de pie que la utilizamos para leer y ahí queremos poner un enchufe inteligente, por ejemplo, ¿no? Pues depende de si quieres medir la potencia que está consumiendo esa lamparita o no. Hay gente que pone un enchufe inteligente, por ejemplo, en la lavadora, y cuando ese enchufe llega a consumo cero, significa que ha acabado la lavadora y te envías una notificación para que sepas que ha acabado la lavadora, ¿no? Todo eso, pues necesitas que el enchufe sea capaz de medir todo ese consumo eléctrico. Yo lo utilizo, un enchufe para el termo eléctrico, para el termo del agua, digamos, para controlar que se encienda solo a las horas de la noche o las horas de madrugada, y además controlar cuánto está consumiendo por tema ya de friquismo tecnológico.
Y lo bueno es que al tenerlo todo en un ecosistema, pues puedes hacer cosas. Yo, por ejemplo, tengo una pinza de estas amperimétrica que se llama en la entrada de casa, en la entrada de luz de casa, y estoy viendo todo el rato el consumo de casa. Como sé la potencia que tengo contratada, si en algún momento nos volvemos locos, empezamos a encender electrodomésticos y va a saltar el automático, pues con un enchufe de estos, pues no solo te avisa, sino que con un enchufe eléctrico puedes decir, oye, mira, si he pasado el umbral, apágame la secadora. O sea, ya se secarán las cosas luego. Apaga cosas que no sean imprescindibles en ese momento. Al final lo que se busca es lo que decíamos antes, que la casa actúe sola. O sea, si va a saltar el automático, apaga esto en este orden de prioridad, no hace falta ni que me avises, tú apágalo y luego cuando se estabilice lo vuelves a encender y ya está. Bueno. Ahí te veo hoy que queréis ya pasar al siguiente nivel. No solamente la comodidad de darle órdenes para que haga cosas, sino hazlas tú y no me digas nada. O sea, todo automatizado. Así empezaron los robots. A mí que me cuenta, apáñate. Claro, espabila, joder, Alf, haber estudiado. Sí que sí. Alf, tienes mucho recorrido todavía por hacer, ¿eh? Todavía no has ido a la fase 1 de le mando yo, sí, sino no. Aún te queda la segunda de que se mande el solo. Que se mande el solo, madre mía. Sí. No sé si me fiaría yo, ¿eh? Así un día de repente ya no puedes salir de casa, no se enciende la lavadora, te está el candado a la nevera. Una película. ¿No era una película que se llamaba Inteligencia Artificial o Yo Robot, una de esas? Que empieza porque no te puedes salir de casa. Era una de esas películas. Inteligencia Artificial o Yo Robot, no me acuerdo cuál de ellas. Os las recomiendo las dos. Si no las es verdad visto. que ahora, hoy en día ha mejorado mucho. O sea, lo de las cerraduras que comentábamos antes van conectadas a tu wifi. Entonces, yo qué sé, uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si llego a casa y en ese momento no hay wifi por el motivo que sea? O no puedo entrar en casa, o no hay luz, no puedo entrar en casa porque no me puedo conectar con la cerradura. Y no, o sea, ahora estas cerraduras tienen Bluetooth también activo, de manera que si tú estás fuera de casa pero te acercas mucho a tu puerta, se conecta por Bluetooth con la cerradura, que además lleva una batería y puedes entrar aunque no haya luz en casa. Bueno, y esto mola mucho. Puedes meter la llave y abrir con la llave. Sí, pero tú no la llevas, seguramente no la llevas. Y siempre, claro. Eso, siempre que lleve llaves. Yo, por ejemplo, tengo, como comentábamos antes, ¿no? Que salgo a correr a las 6 de la mañana, salgo sin llaves. Entonces yo, cuando me estoy acercando a casa, por los mismos cascos, por los AirPods, mientras estoy corriendo aún, le digo a Siri que abra el portal, y entonces en el portal es un videoportero de los de toda la vida, pero me manda el pulso, ¿no? Tengo un relé ahí que lo que hace es como si apretara el botón de mic, pues eso, me abre el portal, subo arriba y cuando llego arriba le digo también que me abra la puerta y ya está, y la abre. Entonces sales sin llaves, muy cómodo. ¿Qué pasa si en algún momento falla eso por el motivo que sea y estás sin llaves? Que te va a salvar. Hay que tener hay que tener, ¿ves? En el bar hay que tener una copia de seguridad de las llaves y ya está. Oye, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de tema? Claro. Ya que de este tema. Pero a mí me queda una dentro de tema. Pues remata, hacerla de fuera de tema. El tema y luego Venga, me queda una dentro de tema. Yo que he escuchado tu anterior podcast, Carlos, no el que sacarás mañana, sino el anterior. ¿Ya has vuelto a HomeKit? ¿Ya has vuelto a las buenas maneras? ¿O sigues en Home Assistant? No, a ver, tengo Home Assistant porque hay algunos dispositivos que aún son Zigbee y Home Assistant me hace de antena Zigbee. Son de los raritos. Ya. Eso, de los viejunos. De los que yo compraría, si me voy de compras un día. Entonces, hasta que no migre esos dispositivos, pues aún tengo ahí Home Assistant. Pero nada, o sea, la idea es quitarlo en cuanto pueda. Iré cambiando esos dispositivos porque es que la plataforma de Home Assistant me ha dejado tirado un montón de veces. Y a todo el mundo, ¿eh? O sea, Jacobo Vidal del podcast Desde el Reloj, que es muy fan de Home Assistant, también le ha dado algún problema a Home Assistant. Lo que pasa es que con el tiempo se va diluyendo, se te olvida, todo lo que te da bueno está muy bien, pero claro, o sea, el rato es en el que tu pareja te dice, oye, que no funcionan las luces de casa. A ti se te cae la gota gorda de sudor y tú, y ahí que puede estar fallando, y estás mirando ahí un rato y te das cuenta que es por la plataforma de Home Assistant. O sea, ese rato es angustioso, ¿eh? Sí, te has convencido de estas maravillas y ahora está fallando y dices, madre mía. Eso es, porque encima es que te acostumbras enseguida. O sea, he salido de casa sin llaves y ahora no me abre la cerradura. ¿Ahora qué narices hago? No, la verdad es que yo estoy contento porque en los 8 años de domótica que llevo en casa nunca me ha fallado nada. O sea, si me ha fallado es porque la he liado yo, pero fallarme no me ha fallado. Pues yo tengo un episodio del podcast que se llama Automatizaciones que casi me cuestan el divorcio, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Pero no le metas miedo a Alf, que le estábamos intentando convencer de que entrara.
Alguna cosa me ha pasado en los últimos días. En la tecnología, todo cuando va fenomenal es maravillosa, pero cuando empieza a dar por saco es que te vuelven locos, porque es que por donde a ella le parece que tiene que dar por saco, no sin ninguna lógica ni ningún razonamiento. De repente algún día falla y hasta que lo encuentras pues sí, sudas frío. Eso es. Porque además, sobre todo cuando eres el portavoz de la tecnología en tu entorno, el que está siempre ahí incitando a la gente a que la adopte y a que venga, hombre, sí que esto es muy bueno, pues el día que falla todo el mundo se vuelve con el dedo diciendo, ves, ¿cómo tal? Que lo arregle que es el que decía que había que ponerlo. Claro, porque es que vas cogiendo confianza. O sea, yo, por ejemplo, el despertador que tenemos en casa, a las habitaciones de los niños suena una música por los HomePod que todos los domingos elige uno. Entonces, uno elige la música que va a sonar esa semana, ¿no? Y su despertador es eso, la luz va subiendo poco a poco de intensidad y se pone la música que haya elegido ese. Si eso algún día falla, si en algún momento esa automatización deja de funcionar, ni se le va a encender la luz ni va a sonar la música. Se van a dormir todos, se van a llegar tarde. Entonces, eso con un gallo, es fácil acostumbrarse. Con un gallo de toda la vida no te pasa. El gallo cacarea. Claro. Efectivamente. Alf, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Yo quería preguntarte si tienes alguna opinión al respecto de Qualcomm y Arduino. Porque entiendo que a lo mejor, estando en ciberseguridad y con todos tus temas, los Arduino, me imagino que los has utilizado porque son muy socorridos para este tipo de cosas, de ordenadores pequeñitos que consumen poco y fiables, y no sé si tienes algún comentario que hacerte de por qué, para qué. A ver, es que como trabajo en ciberseguridad y hacemos un montón de cosas de pentest y demás para vehículos conectados. O sea, la verdad es que utilizamos mucho la plataforma de Arduino, o sea, porque te deja conectar ahí el típico conector para conectarte al bus del coche y lo tienes todo en la misma plataforma. A mí me parece una plataforma súper interesante. El problema de esto es que hay que ser muy cacharrero. O sea, igual que una Raspberry Pi, que te puedes comprar la típica Raspberry Pi montada ya, que tú no tienes que hacer nada más que ponerle corriente y empezar a trastear, pero tienes que ser cacharrero. Que igual nosotros tres somos cacharreros, pero yo no le puedo decir a mi hermano, por ejemplo, que trabaja en compras en una empresa de ascensores, no le puedo decir, pues mira, te voy a poner aquí este Arduino, esta Pi, este NAS, y me va a decir, no, y en cuanto falle la primera vez, ¿qué hago? Estoy vendido. Sí. Vale, entonces, ¿para qué quiere Qualcomm Arduino? Ya. No lo tengo muy claro tampoco, pero es verdad que estuve hace un par de semanas estuve en Stuttgart en una presentación que hablaban del interior del vehículo y pues, lo que es el cockpit, ¿no? Donde vamos nosotros, el interior, y Qualcomm tiene un montón de ideas para ese interior del vehículo. O sea, quieren meter inteligencia artificial. Hablaban, por ejemplo, del aire acondicionado, de que tú no tengas que poner ni el aire acondicionado ni el climatizador, sino que el coche sea capaz de detectar que se está calentando el habitáculo, hace mucho calor, y poner él solo el aire acondicionado. Y para eso necesitan procesadores y plataformas mucho más potentes. Entonces yo creo que van un poco los tiros por ahí. O sea, quieren meter los procesadores en sitios donde antes no estaban, porque los coches actuales no tienen un procesador de Qualcomm para manejar la pantalla ni nada de esto. Quieren llegar a sectores donde no estaban antes. Vale, pues nada. Yo es que tampoco, cuando he visto, me parecía que es de estas cosas como las que hace Google y como las que hacen otras grandes, o como las que hace Meta, que absorben una empresa sin saber muy bien exactamente para qué o la proporción de éxito que luego tienen en esa absorción de cara al mercado queda absolutamente diluida porque luego nunca llegan a nada con ella, porque ni son culturas compatibles, ni el uno tiene tanta potencia en el mercado, tanta presencia en el mercado como para darle la entrada a Qualcomm, ni Qualcomm tiene tanto que aportar a Arduino, que yo creo que es una plataforma que estaba ya bastante perfeccionada, ¿no? Estaba ya bastante redondeada. Entonces, no sé, esas cosas que dices, vale, unos se han dejado comprar y los otros han querido vender, o así, o unos querían comprar y estos querían vender. Vale, pues alguien se ha metido dinero en el bolsillo, pero no sé yo muy bien si de ahí va a salir algo productivo.
Sí, lo que te comentaba ahora, por ejemplo, el interior del coche, yo creo que ahí tienen ambos de la mano muchísimo recorrido. Arduino, porque ya tenía conexión con muchos dispositivos del coche y muchos para conectarse con el bus y con las distintas redes que hay dentro del coche. Y Qualcomm, porque le abre la puerta a eso, a meterse en todas esas pantallas, que luego en realidad, en la pantalla esa del copiloto que tienen algunos modelos de gama alta y demás, la satisfacción de los usuarios dice que eso no sirve para nada, que nadie utiliza esa pantalla. Pero hay que moverla y hay que moverla de una forma fluida y tienes que poder conectarte ahí con otro dispositivo. Esta es la misma guerra donde está entrando Apple con el CarPlay 2 o no sé cómo le llamaban al CarPlay que toma el control de todas las pantallas del coche y las controla el iPhone, digamos. ¿Es sí. entrar en la misma batalla? Sí, o sea, el enfoque, o sea, la aplicación de esta compra que yo veo así rápida es eso mismo. Y es verdad que luego los fabricantes no tiran mucho por ahí. O sea, en este mismo congreso los fabricantes decían que está bien que la gente utilice CarPlay y Android Auto y demás, pero que a ellos les gustaría que utilizaras el sistema del infotainment, claro, ¿no? El navegador. Yo creo que ahí le tienen un miedo a que Apple se los coma como se ha comido muchos otros y dice, aquí me estoy defendiendo ya de forma preventiva porque si no me toma el control y luego estoy sometido a lo que diga Apple. Pero vamos, yo reconozco que yo no sé cómo es el sistema de mi coche de radio y de tal, porque yo llego, le enchufo el iPhone y ahí tengo el CarPlay y está bien diseñado, los botones son grandes, se ve bien, funciona bien, no me tengo que preocupar de nada. O sea, digamos, yo recuerdo hace años mi sobrino que tiene la edad de tener coche, ya tiene coche y pues quiere ponerse una radio tal y yo le dije, esta es la típica radio vieja, poner una radio nueva, digo, que tenga CarPlay. Tenía un iPhone. Digo, que tenga CarPlay. Así ya te olvidas de qué características tiene la radio, de que si tiene esto, que si tiene... Lo enchufas al iPhone y lo que tienes en el iPhone lo tienes en la radio. Y pasan los años y como lo que se actualiza es el iPhone, pues la radio sigue, digamos, teniéndolo todo, ¿no? O sea, como soy valenciano... Como soy valenciano, pondría ahí un Pioneer con etapas de potencia y altavoces y... Pero con CarPlay. Exacto, con CarPlay. Bueno, vamos a despedir esto. Para los que se quedaron con la intriga, les tengo que decir que la carrera de la que yo hablaba es el Gran Trail de Peñalara. Pues hay alguno que se quiere poner. 115. Como si Carlos quiere hacer un podcast nuevo. Carlos quiere hacer otro podcast del 115 corriendo por Peñalara. kilómetros por Peñalara, o sea, de Madrid Navacerrada. Desnivel subido 5.100 metros y desnivel de bajada otros 5.100 metros. Máximo tiempo corriendo, he visto por aquí, 30 horas. O sea, me sobran 29 y media. Todo lo que no has hecho o sea, por culpa de las domotizaciones. Me bajo del coche y ya estoy ahí. cansado. Claro. Ya está, ya he llegado. Bueno, pues eso, que sepáis que hay gente que lo hace. Así que, y que la verdad, que se van a meter ahí en octubre 80 pavos, ¿vale? Apuntarse de aquí. 30 horas lo haríamos... Es un anuncio. No, digo lo de los 80 euros, no sé lo que vale la carrera. Bueno, a ver, esas carreras son algo más caras porque son muchas horas y muchos habituallamientos, muchos puntos de control y demás, pero tampoco es una cosa excesiva. Yeah. O sea, la Maratón de Valencia, por ejemplo, cuesta, y eso que es de las top, cuesta unos 100 euros, 120 euros y demás, pero bueno. ¿Pero 30 horas nos daría el Apple Watch Ultra o qué? ¿Cómo lo vemos? Así. Bueno, Alf no es corredor, o sea que no te lo puedes preguntar a Alf, tienes que preguntarle a un deportista. Claro, efectivamente. ¿Tú lo has probado, Carlos? No, tantas horas no. Yo corro un maratón con el Apple Watch Ultra y no hay ningún problema, pero tía, 30 horas me parecen muchas. Pero oye, todo sea por la ciencia, todo sea por tu podcast. Claro, así tienes algo que contarle a tus oyentes. Esto, desde luego claro. Piénsatelo, Piénsatelo, Carlos. Contacto si tengo 80 euros, me lo gasto en el parador. Efectivamente. Muy bien, con desayuno incluido. Amigas, amigos, esperamos que os haya resultado interesante esta charla sobre domótica compatible con el genial Carlos Sauquillo, que le agradecemos mucho que haya encontrado este rato para venir aquí a hablar con nosotros, pobres incultos, menos Juan, que como es un resabidillo, pues ya lo ha probado todo, pero vamos, para todos los demás que lo vemos diciendo, qué cosas se inventan, oye, pues que esperamos que os hayamos acercado un poquito más la posibilidad de automatizaciones
Por supuesto, tenéis ahí el podcast de Carlos para ir aprendiendo poco a poco, domótica compatible. Y como siempre, como cada semana, cada vez que grabamos un podcast, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Gracias, Alf. Así que nada, gracias a vosotros. Un placer. Bueno, y a ver si nos vemos próximamente, porque esto da para hablar muchas cosas, ¿eh? Muchas gracias por tu visita. Podemos hablarlo ahí en la carrera esa de 30 horas para hablar. Ya, fíjate para hablar. Vamos. Un podcast de 30 horas. Yo puedo jadear si queréis. Con mi troce cochinero yo puedo jadear mientras subimos Peñalara. Bueno. A ver, tiene que ser un podcast que se puedan verlo o escucharlo todos los públicos, no, esto sería para mayores de 18 años. Sí. Venga, corta ya, que si no, no nos vamos nunca. Venga, hasta luego. Hasta luego.